Bienvenidos al estudio de Zohar Diario de la escuela Beit Ein Sof. En este DAF acompañamos al Sutra Cabalístico en un capítulo del Zohar que nos enseña que la revelación no viene de la luz directa, sino de una palabra que brota de la oscuridad. El Shabbat, llamado Dibur, es el escenario donde la voz oculta de la creación se hace audible. En este DAF entramos en el misterio de la separación y unión de la luz y la oscuridad. Rabí Isaac pregunta por qué la Torá dice y Elohim separó entre la luz y la oscuridad si en lo profundo ambas se necesitan. Descubrimos que el día y la noche, el varón y la hembra, la misericordia y la sabiduría son a la vez distintos y uno solo. Primero, se reconocen sus diferencias, la luz que carece de la plenitud de Jochma y la oscuridad que carece de la vestidura de Hasadim. Solo después, al unirse, se revelan las profundidades escondidas y el Yom Echad, el primer día de la creación. Y sobre esto aprendimos lo que está escrito. Job 12:22. Revela profundidades desde la oscuridad. Rabí Yosé dice: si dijeras que de oscuridad sellada se revelan, he aquí vemos que ocultas están todas esas coronas superiores, y las llamamos profundidades. ¿Qué significa revela? Sino que todas esas cosas ocultas de lo alto no se revelan sino a través de esa oscuridad que es el secreto de la noche. Ven y mira, todos esos profundos secretos que salen del pensamiento y la voz los toma, no se revelan hasta que la palabra los revela. ¿Qué es la palabra? Es el habla. Él revela profundidades desde la oscuridad. Job 12:22. No es que los secretos salgan porque sí. Las coronas supremas permanecen ocultas. Se llaman profundidades porque su raíz está velada. La clave es esta. Solo se revelan a través de la oscuridad, en el secreto de la noche. Del pensamiento, Makshavá Binah, brotan los misterios. La voz, Kol, Seir Ampin, los recoge. Pero no se muestran hasta que la palabra Dibur, Malhut, los pronuncia. Así funciona la revelación, no como un flash cegador, sino como un alumbramiento desde las sombras. El pensamiento concibe, la voz gesta y la palabra da a luz. Por eso, cuando la noche ilumina, cuando la severidad se viste de misericordia, la Jochma escondida se hace visible. Este es el orden: pensamiento, voz, palabra. Como en nosotros, la idea no se percibe hasta volverse voz, y ni siquiera basta la voz. Solo la palabra la revela. Así descienden los Mohin, de Binah a Seir Ampin y de Seir Ampin a Malhut. Todo lo que estaba en el pensamiento se manifiesta en la palabra. Esa es la sabiduría. Las profundidades se revelan, sí, pero desde la oscuridad. Según Or Hachama 1:32 a 7-8 y Sulam Bereshit 1:354 1-4, Rabí Itziak Belamem, como el signo de una oscuridad que guarda en su interior la luz de Jochma y Binah. Pero Rabí Yosé objeta: si esa oscuridad está sellada, ¿cómo podría revelar? El mismo nombre profundidades ya habla de ocultamiento. La clave, explica el comentario, es que la revelación no sucede mientras la noche permanece cerrada, sino cuando la oscuridad misma comienza a brillar. Esa noche luminosa es la Nukba, Maljut, que recibe los misterios nacidos en el pensamiento, Binah, y recogidos por la voz, Seir Ampin, hasta que la palabra los pronuncia. Las tres sefirot superiores de Binah, las Gimel Rishonot, solo se encienden plenamente cuando la Jochma se reviste de misericordia para ser entregada a Maljut. Así se cumple el secreto del flujo pensamiento, voz, palabra, de Binah a Seir Ampin y de Seir Ampin a Malhut, como una idea que solo se vuelve audible cuando se hace palabra. En conjunto, estas enseñanzas revelan que Él revela profundidades desde la oscuridad, Job 12:22, significa que la luz de la sabiduría desciende velada, madura en el silencio, y solo nace cuando la palabra la manifiesta. Daf 29, Zohar Bereshit, número 354.
El Zohar medita en el versículo Él revela las profundidades desde la oscuridad, Job 12:22. Rabí Yosé explica que no se trata de que los secretos simplemente salgan de un escondite. Las coronas supremas permanecen ocultas. Se llaman profundidades porque su raíz está velada. Lo que el texto enseña es que solo se revelan a través de la oscuridad, en el misterio de la noche. De la Makshavá, pensamiento biná, brotan los secretos. La voz, Kol, Seir Ampin, los recoge. Pero no se muestran hasta que la palabra, el Dibur, Malhut, los pronuncia. Así la revelación divina no es un relámpago de luz repentina, sino un alumbramiento desde las sombras. El pensamiento concibe, la voz gesta y la palabra da a luz. Y por eso hemos aprendido, acerca de lo que está escrito, Él revela profundidades desde la oscuridad, Job 12:22. Rabí Yosé dice, si dijeras, según el sentido llano, PSHT del versículo, que de la oscuridad sellada, es decir, la oscuridad de Biná, se revelan las profundidades, he aquí vemos que todas esas coronas supremas en Biná están ocultas. Y el versículo las llama, por esta razón, profundidades, Amukbot. Si es así, ¿qué significa revela profundidades, Magid Amukbot, puesto que en realidad no se revelan? En cambio, Rabí Yosé dice, todas esas cosas superiores ocultas no se revelan sino a través de esa oscuridad que es el secreto de la noche, que es la Nukba, Malhut. Ven y mira, todos esos profundos misterios sellados que surgen del pensamiento Biná, y que la voz, Kauel, Kol, que es Seir Ampin, Z-A, toma, no se revelan hasta que la palabra Milá los revela. Pregunta, ¿qué es la palabra? Y responde, es el habla, Dibur, es decir, Malhut. Pues Seir Ampin, en estado de Gadlut, madurez, conciencia expandida, se llama Kol, voz, y Malyut, en estado de Gadlut, se llama Dibur, habla. Este habla se llama Shabbat. Y porque Shabbat es habla, el hablar de lo secular está prohibido en Shabbat. Así lo enseñaba Rabí Shimón, que reprendía incluso a su madre diciéndole, «Madre, calla, es Shabbat y está prohibido». Este habla debe dominar y no otro. Proviene del lado de la oscuridad y al resplandecer, revela profundidades desde su interior. Por eso la Escritura dice, desde la oscuridad, Mini Yoshech, y no en la oscuridad. Señala que la revelación surge desde ese ámbito oscuro, no que permanezca en él. El habla, Dibur, es el secreto de la unificación de pensamiento Mahshavá, voz, Kol y palabra Dibur. A este nivel se lo llama Shabbat, porque Shabbat es la Nukba, Malhut, en estado de Mojín de Gatlut, conciencia expandida. Su nombre mismo es un acrónimo, Shin Bet Tav. La Shin alude a las 3 sefirot superiores y la Bet Tav a la Nukba. Por eso en Shabbat se prohíbe el habla profana. Dañaría la gran unión de Kol y Dibur. En Shabbat debe reinar este habla único, no la voz de los días de semana, que son la pequeñez de la Nukba. Este Dibur proviene del lado de la oscuridad, del punto de Shuruk Bub, pero cuando resplandece, revela las profundidades de la Kochma. Así se entiende el versículo. Él revela profundidades desde la oscuridad, Job 12:22. Dice, desde la oscuridad, Mini Hoshech, y no en la oscuridad, Be Hoshech, porque la luz nace de la oscuridad de Biná y se manifiesta en la Nukba. Shabbat, como habla luminosa, es el momento en que el pensamiento oculto se viste de voz y finalmente de palabra, y el mundo entero se sostiene en esa unión de pensamiento, voz, palabra, donde lo profundo se revela desde la noche. Dijo Rabí Isaac, si es así, ¿qué significa lo escrito? Y separó Elohim entre la luz y la oscuridad. Le respondió, la luz produjo el día, y la oscuridad produjo la noche. Después los unió como uno, y fueron uno, como está escrito. Y fue tarde, y fue mañana, un día, porque noche y día son llamados uno. Y esto que está escrito, y separó Elohim entre la luz y la oscuridad, es en el tiempo del exilio, cuando se halla separación. Rabí Itzhak preguntó,
Si la oscuridad es tan elevada, ¿por qué la Torá dice, y Elohim separó entre la luz y la oscuridad? ¿No indica eso que la luz es más importante y la oscuridad inferior? Le respondieron, al principio Elohim hizo salir la luz de la medida del día, Seir Anpin, y la oscuridad de la medida de la noche, Malhut. Después se dijo y separó, marcando la diferencia entre la grandeza del día y la pequeñez de la noche. Pero más tarde los unió, y fue tarde, y fue mañana, un día. Día y noche llegaron a ser uno, Ejad. Entonces se cumple la palabra de Job. Él revela profundidades desde la oscuridad. La grandeza de la oscuridad se eleva, porque de ella surgen los secretos más hondos de la sabiduría. La expresión «y separó» alude también al exilio, cuando Seir Anpin y Malhut están distantes, y solo en esa separación se percibe la ventaja de la luz que nace desde la oscuridad. Antes de la unión, Sibuk, todo estaba así, hasta que el día y la noche se enlazaron de nuevo. En síntesis, la separación inicial y el exilio no son el final, sino el escenario donde la luz se hace más intensa y la oscuridad de Malhut revela las profundidades de Binah. Hoy recorrimos un arco de creación. Vimos cómo la oscuridad no es ausencia, sino matriz de revelación, y cómo la luz, sin la oscuridad, no alcanza su plenitud. Seir Anpin y Nukba, el varón y la hembra cósmicos, se separan para que sus virtudes y carencias queden expuestas, y así puedan unirse en un Sibuk que los hace verdaderamente uno. Este Daf nos invita a un trabajo interior, reconocer con valentía las zonas de sombra, los espacios aún sin luz, comprender que esas sombras no son enemigas, sino vientres de sabiduría, unir en nuestra propia vida las fuerzas que parecen contrarias para que surja el día único, el Yom Ejad de la plenitud. Que la lectura de este Daf nos mueva a no temer la oscuridad, sino a abrazarla como parte de la luz, para que de esa unión nazca una claridad más alta, la que sostiene la creación y renueva el corazón. Gracias por acompañarnos en este Daf Yomi del Sutra Cabalístico. Les recordamos que la escuela Beit Ein Sof pone a su disposición un archivo en formato PDF, donde encontrarán notas complementarias, apéndices y aclaraciones que profundizan en lo que estudiamos juntos el día de hoy. Será hasta mañana.